nos acompaña en nuestro plató en Córdoba TV, nuestro primer invitado, así que damos la bienvenida a Antonio Hurtado Zurera, candidato socialista al Congreso de los Diputados por Córdoba. Antonio Hurtado, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Somos conscientes de la dificultad añadida en estas últimas jornadas que tiene eso de hacer compatible, pues como decimos, los últimos coletazos de la campaña electoral y bueno, pues esa presencia en los medios de comunicación. Pues sí, son muchos viajes. Yo ayer mismo, por ejemplo, por la tarde, pues estuve en Montoro, estuve en Villanueva de Córdoba. Por la mañana tuve también un par de actos. Son muchos los actos que hay que llevar a cabo porque la campaña es corta en días pero muy intensa, digamos, en actividad. Queremos trasladar nuestras alternativas, nuestras propuestas, nuestro programa y queremos pedir, como corresponde, el voto y en este caso el voto al PSOE y el voto a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. Candidato socialista al Congreso por Córdoba, el número 2 en esa lista encabezada por María Jesús Serrano y el único de esa candidatura que repite, porque ya bueno, pues viene siendo diputado en el Congreso. ¿Cómo se mantiene la ilusión con tanta experiencia y además con un bagaje adquirido pues tan recientemente, en los últimos 4 años? Bueno, pues esta última legislatura ha sido una legislatura un poco quizás anodina, una pesadilla para los ciudadanos y para los políticos. Ha sido una legislatura donde la mayoría absolutísima de Mariano Rajoy del Partido Popular hacía muy difícil el debate parlamentario y en contadas ocasiones había posibilidad incluso de pactar, de negociar y de dialogar con el Gobierno, puesto que contaba con un respaldo absoluto en la propia Cámara. No obstante, nosotros los socialistas, el Grupo Parlamentario Socialista, nos hemos destacado por llevar los temas de Córdoba al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Hemos llevado 1.330 iniciativas, por 30 que han llevado los diputados del Partido Popular. Éramos 3 socialistas y 3 populares en esta última legislatura. Pues el balance es muy significativo, 1.330 iniciativas sobre Córdoba por 30 del Partido Popular. Y eso demuestra pues que tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de luchar, sabemos que pertenecemos a Córdoba y que los intereses de Córdoba son los que nos corresponden defender en el Parlamento. Allí se distribuye gran parte de los fondos públicos, de los recursos públicos y desde luego allí tenemos que alzar la voz, defender los intereses de Córdoba y evidentemente exigir que a Córdoba se le dé un trato justo, que no es justamente lo que ha recibido en estos últimos años por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que nos ha dejado siempre en el furgón de cola de lo que son los presupuestos generales del Estado. En los últimos aprobados, Córdoba es la última provincia española en nivel de inversión, 82 euros por habitante, cuando la media son 236 euros por habitante y cuando la provincia que más fondos recibe son las provincias gallegas, por ejemplo, Ourense, 2.400 euros por habitante. Un abismo, un desequilibrio injusto y un castigo permanente a nuestra provincia. Susana Sumelzo, candidata del PSOE al Congreso por Zaragoza, que también ha sido ya diputada en estos últimos 4 años. Al hilo de lo que comentaba, pues se hablaba de falta de democracia en estos últimos 4 años, en esta legislatura, en cuanto a la vida, a lo que se había producido entre los muros del Congreso de los Diputados. Le pregunto a Antonio si esto nos puede llevar pues a una reflexión en torno a las consecuencias de la mayoría absoluta, si es algo inherente a, digamos, esta facilidad para no necesitar de ese consenso de la Cámara, o si por otra parte es una cuestión sencillamente de ideología, de siglas. Sí, yo creo que son actitudes también. Yo estuve no en esta última, en la anterior legislatura, con un gobierno de Zapatero, un gobierno, bien es cierto, en minoría, y que desde luego se negociaba muchísimo en el Parlamento. No había ley proyecto de ley que no tuviésemos que pactar, que negociar, admitiendo enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, digamos, ese es el juego democrático, el juego parlamentario, el que entre todos decidamos lo mejor. No siempre lo mejor está en el pensamiento, en la voz de uno. En este caso no ha habido posibilidad. La última legislatura
de mayoría absoluta del Partido Popular, la actitud era de rechazo total al diálogo, al consenso. Las principales y las más importantes leyes que han sacado adelante, incluidos los recortes, incluido el saneamiento a los bancos, incluida la reforma laboral, incluida la LOMSE, han significado, digamos, aprobación exclusivamente por el Grupo Parlamentario Popular, y eso, además de una actitud, yo creo que también es el reflejo de un resultado electoral que yo creo que no se volverá a producir en mucho tiempo. Yo creo que la próxima legislatura, esta que se comenzará, va a ser una legislatura donde el diálogo va a ser más que necesario, donde las distintas fuerzas políticas que no van a contar con mayoría absoluta van a requerir de consenso, de negociación, de pacto, y donde yo estoy seguro que eso va a facilitar la actividad parlamentaria por una parte, pero también que las decisiones sean mucho mejores que las que ha tomado Rajoy y el Gobierno en esta última legislatura. Le pregunto también por esas encuestas, ¿verdad? Aunque ya, bueno, pues desaparecen, ¿no? Ya dejamos de encontrarnos con nuevos estudios, pero bueno, nos quedamos con algunas de las últimas. Según ese último barómetro de La Sexta, el Partido Popular ganaría las elecciones, pero bueno, con un resultado muy ajustado, y nos seguiríamos encontrando, bueno, pues con esa alternancia, ¿no? Esa vacilación entre el PSOE y Ciudadanos, un poquito más adelantado en unas encuestas que en otro. También en este momento pues cierto estancamiento de Ciudadanos, cierta remontada por parte de Podemos, y bueno, y si miramos a esos pactos por los cuales apuestan los ciudadanos, la opción PSOE-Podemos pues sigue siendo la favorita con ese 32%, le sigue la de PP Ciudadanos con un 30% y bastante de lejos PSOE-Ciudadanos con un 12%. A partir del 21 de diciembre, aunque somos conscientes de que suceda lo que suceda, bueno, pues no nos vamos a encontrar con un resultado inmediato y va a ser necesaria que se abra toda una etapa de conversaciones, de acercamientos. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Porque nos hemos encontrado, bueno, pues con pronósticos como por ejemplo el que hacía el subdirector del diario.es, Juan Luis Sánchez, cuando decía que en el hipotético caso de que, bueno, pues Pedro Sánchez quedara en una tercera posición, se viera obligado, para blindar su Secretaría General, a aceptar una vicepresidencia en el Gobierno. ¿Verdaderamente este escenario es plausible? No, vamos, yo creo que la auténtica encuesta es la del día 20. Sí, por supuesto. La encuesta, los resultados son muy dispares, muy diversos. Sí. Normalmente responde a quien la encarga un poco, quien encarga la respuesta suele tener ventajas sobre esos resultados. Y creo que hay que esperar a que llegue el propio día 20 y que el escrutinio se dé los resultados reales. No obstante, tengo que decir, yo creo que es evidente, se vio el otro día también en el debate que hubo a dos, de Rajoy y de Pedro Sánchez. Las alternativas son o eternizar a Rajoy, que se mantenga Rajoy, o un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno, el único, desde nuestro punto de vista, es Pedro Sánchez, la alternativa. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Vamos, votar a Ciudadanos significa, y eso lo tiene que saber la gente, votar a la derecha. Ciudadanos es la derecha vestida de limpio, la derecha de siempre, vestida de limpio, pero es la derecha de siempre. Y todos sabemos que Ciudadanos al final, como derecha que es y como electorado de derechas que tiene detrás, se va a ver abocado a dar el voto, digamos, para que Mariano Rajoy sea presidente. O bien un voto positivo o bien una abstención, si es suficiente. Pero en definitiva, que Mariano Rajoy se eternice en el Gobierno y podamos sufrir otros 4 años como los que hemos sufrido, que ha sido una auténtica pesadilla para todos esta última legislatura. Y Podemos, yo al indeciso o a la indecisa que esté pensando en la posibilidad de votar a Podemos, yo le recordaría Venezuela, le recordaría Grecia, son los referentes de Podemos. Es una izquierda muy radicalizada y muy trasnochada, que sí, que ahora se pone una piel de cordero, pero que todos sabemos cuáles son sus referencias, son Venezuela y son en concreto Grecia, y los desastres que se han cometido y un populismo que al final no ha dado el resultado y ha creado mucho más sufrimiento en la sociedad.
Y por tanto significaría también dejar gobernar a Rajoy, porque todo lo que sea que Rajoy no tenga una alternativa, y la alternativa, lo van a decir los resultados electorales, es el Partido Socialista, que es la socialdemocracia alternativa al liberalismo y, digamos, a la derecha política y económica, pues todo lo que no sea apoyar al Partido Socialista, desde luego, es permitir que Rajoy se eternice. Y yo lo digo así de simple. Si usted quiere que Rajoy permanezca, lo tiene muy claro. Pero si usted quiere que Rajoy no permanezca, no divida el voto, no tire el voto. Y entonces concentremos el voto en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista. Luego, los pactos que va a haber, yo creo que a priori es muy difícil hacer especulaciones. Se pueden hacer especulaciones y se pueden dar opiniones al respecto, ¿cómo que no? Como de todo se puede hacer, se puede dar opinión. Yo creo que lo que es impepinable es que nunca va a haber un acuerdo PP-PSOE. Yo creo que eso sería incluso malo para la democracia. La gente, hay algunos que dicen, no, sería lo mejor porque todos los partidos... Yo creo que no sería bueno. La democracia se basa en el papel de un gobierno y el papel de una oposición, y en la confrontación de opiniones y en el control. Si gobierna la derecha, por parte de la izquierda, y si gobierna la izquierda, por parte de la derecha. Eso es la democracia, esa es la esencia de la democracia y la alternancia en el gobierno. Por tanto, yo doy por hecho que no va a haber pacto PSOE-PP, nunca. Con Mariano Rajoy estoy seguro, y yo creo que el debate fue tan cruento y tan duro que se puso de manifiesto que desde luego ahí no hay ninguna posibilidad de acuerdo, de pacto, no de acuerdo, de pacto de gobierno con Mariano Rajoy. El resto de fuerzas políticas que no tienen posibilidad. Yo creo que los resultados los van a dar por sí mismos, ¿no? El resto de fuerzas políticas o apoyan a Mariano Rajoy o apoyan a Pedro Sánchez, pero no creo que haya otra posibilidad. Pero hay algún partido, hablábamos de que esa alianza pues, PSOE-Podemos sería la que con mayor apoyo contaría por parte de los ciudadanos. ¿Hay algún mayor cercanía o menor con un partido o con otro? Porque bueno, pues en los últimos comicios, tanto autonómicos como municipales, hemos visto que bueno, pues según la provincia o según la comunidad autónoma, bueno, pues esos pactos o esos acuerdos pues, se han llevado a cabo con Ciudadanos o con Podemos. Quiero decir que, bueno, pues en base a ese programa electoral, ¿de quién se sentiría más cercano el Partido Socialista en este momento? Depende, digamos, del nivel de capacidad de diálogo del resto de fuerzas políticas. En Andalucía, Ciudadanos está demostrando que tiene capacidad y actitud de diálogo y está posibilitando que se aprueben los presupuestos de la Junta de Andalucía y que el gobierno de la Junta de Andalucía, que es un gobierno en minoría, pues desde luego no sea inestable, sino que sea un gobierno estable que desarrolle las políticas, porque ha sido quien ha ganado, el Partido Socialista en Andalucía. Está clarísimo. Y no, el resto de fuerzas políticas no han sido capaces de establecer un pacto de gobierno alternativo al PSOE en Andalucía. Eso es así de claro. Por tanto, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos en Andalucía en base a propuestas. La última ha sido una propuesta fiscal, una propuesta y un acuerdo presupuestario en base a propuestas. Si Podemos es capaz de sentarse y de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, o Ciudadanos es capaz de sentarse y de llegar a acuerdos con el Partido Socialista para formar un gobierno, o por lo menos para apoyar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pues esa es la cuestión, el ver esa actitud, si es una actitud de disponibilidad o es una actitud de no disponibilidad. Lo que hemos escuchado, desde luego, de Pablo Iglesias es de no estar disponible o no estar muy disponible. Pablo Iglesias dice, si yo soy el presidente, estoy dispuesto a hablar, pero que yo no voy a apoyar a Pedro Sánchez, eso lo ha dicho Pablo Iglesias. ¿Eso qué significa? Muy poca actitud de dialogar para que Pedro Sánchez, que es el referente de la izquierda, pueda tener una estabilidad para gobernar y ser el presidente del gobierno. Yo confío más en los resultados electorales que en los pactos.
Le pregunto, Antonio, ahora, bueno, pues por esas demandas ciudadanas se pide en general a todo el espectro político de nuestro país mayor transparencia, mayor posibilidad de participación por parte de la ciudadanía y también, bueno, pues un compromiso que vaya pues más allá, en este caso del 20D. Estamos viendo iniciativas como esa política con K de la que hemos hablado aquí en este programa, desde la cooperación al desarrollo también pues se está queriendo al menos exigir ese compromiso, como decimos, pues más allá de la cita electoral. En su web, www.antoniohurtado.es, encontramos precisamente un apartado para aportar iniciativas, interpelaciones, mociones, proposiciones legislativas que los ciudadanos pues quieran hacer llegar a través de usted al Congreso. Por un lado le pregunto pues cuál ha sido la respuesta o qué acogida está teniendo y por otro, bueno, cuáles son las propuestas en este sentido, porque verdaderamente pues el ciudadano empieza a cansarse, ¿no? Empieza ya pues de alguna manera a sentir, a percibir con demasiada fuerza pues aquellos puntos en los que podía haber estado de acuerdo y que le han llevado en un momento dado a depositar esa papeleta elegida en la urna y que luego pues no se han visto materializados por X cuestiones, ¿no? Bueno, yo esa página web me la hice hace 2 o 3 años. No había ni ley de transparencia, ni había esta exigencia ahora que parece que estamos descubriendo la luna un poco. Y la hice para colgar mi nómina, para colgar mi declaración de la renta, que está colgada, para colgar mi currículum, para colgar mi iniciativa, para colgar mis reflexiones, para crear un foro de debate sobre temas concretos y luego para recibir cuanta petición de demanda o de ayuda cualquier ciudadano pudiese acudir a mí. Yo el resultado estoy súper contento. A mí me ha valido la pena hacer esa inversión, porque es una inversión, esa me la he pagado yo y la he gestionado yo, ¿no? Y le he tenido que dedicar el tiempo correspondiente, pero luego a mí me ha valido muchísimo la pena. Yo he tenido más de 1.400 contactos personales con personas concretas que han requerido de mí algún tipo de ayuda. Unas veces he podido solucionar y otras veces no he podido solucionar. Yo no tengo varitas mágicas. Yo lo que tengo es la mejor de las disposiciones para ayudar a aquellos que me necesitan y a aquellos que no pueden acudir digamos, porque no tienen, económicamente son familias débiles, no pueden acudir a abogados, no pueden acudir a quien le asesore financieramente o a quien le permite hacer una iniciativa o interesarse por un tema concreto en el Parlamento, o a ir a visitar el Congreso de los Diputados, que han venido familias de Córdoba e institutos de Córdoba a visitar el Congreso de los Diputados a través de la página web, justamente, ¿no? Porque yo he invitado a que pueden asistir al Congreso y yo encantado de invitarlo a visitar el Congreso de los Diputados. Por tanto, el resultado es muy satisfactorio, pero la participación tiene que llegar a más. Yo quiero destacar algo que va en el programa del Partido Socialista para la próxima legislatura, porque yo creo que los parlamentarios, el trabajo del parlamentario, aparte de ser muy desconocido, no es respetado, pero no es respetado en la propia Cámara, ni por los propios grupos parlamentarios. El parlamentario, yo siempre he dicho que yo no me resigno a enterarme de los problemas de mi provincia o de mi país por los medios de comunicación. Yo tengo que estar enterado bastante antes. Y yo soy el primero que estoy interesado, porque yo soy el primero al cual se me debe de requerir soluciones. Por tanto, yo no puedo ir al arrastre. En este caso, hay muchas limitaciones para conseguir, por ejemplo, a través de iniciativas de preguntas, información por parte de los que gobiernan, por parte del Gobierno, porque yo como parlamentario de la oposición también tengo una función fundamental de control al Gobierno y para eso tengo que tener información, datos, y las respuestas suelen ser evasivas en la gran mayoría de los casos. Eso no es democracia pura, eso evidentemente es una falta de respeto al parlamentarismo, muy distinto de lo que ocurre, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Yo he estado en el Parlamento Europeo y me ha asombrado muchísimo las posibilidades que tiene un parlamentario europeo, a pesar de que las competencias todavía del Parlamento son relativas, ¿no? Pero me ha asombrado las posibilidades que tiene un parlamentario europeo de acceder a información, de requerir incluso peticiones de participación en un orden del día, en unos debates, y eso
es un paso de calidad, de mejora de calidad democrática que hay que dar. Y el Partido Socialista lleva en su programa electoral, por ejemplo, lo que es el que las iniciativas legislativas populares, las iniciativas que surgen de colectivos que requieren algún tipo de demanda, de cambio normativo, se tramiten con muchos menos apoyos de los que hoy se le requiere 1 millón. Ahora hay que rebajarlo muchísimo, queremos rebajarlo a 300.000, pero además queremos que el Parlamento esté obligado a que se debatan. Por ejemplo, la que fue la plataforma antidesahucios, que presentó una iniciativa legislativa popular, no se debatió en el Parlamento, solamente se debatió la admisión a trámite o no, y fue rechazada por el Partido Popular, con lo cual no hubo un debate. Pero además que participen esos colectivos en el debate. Sería conveniente que si un colectivo está tomando una iniciativa legislativa popular, que pueda estar en el debate parlamentario, que pueda asistir, que pueda defenderla. Nosotros los socialistas queremos que haya muchas iniciativas legislativas populares para que la petición de colaboración al ciudadano no sea cada 4 años justamente para elegir a sus representantes, sino que haya una permanente participación voluntaria y libre, pero que desde luego los canales estén. O, por ejemplo, lo que es el parlamentario o el escaño 351, dedicado a lo que es una oficina virtual para que cualquier ciudadano pueda hacer preguntas. Yo puedo hacer preguntas al Gobierno, pero que cualquier ciudadano a través de ese escaño 351 pueda preguntar al Gobierno sobre por qué no está encendido el puente el nuevo de la variante oeste, por ejemplo. Yo soy un ciudadano que paso mucho por el puente de la variante oeste y me asombra que es que no tiene luz, después de una inversión mastodóntica. Y yo entiendo, yo como parlamentario lo he hecho, pero también lo haría como ciudadano. Oiga, por favor, ¿por qué no encienden la luz del puente de la variante oeste? ¿Por qué no la enciende? Pues eso tendría que responder el Gobierno y el Gobierno debiese estar obligado. O por qué, por ejemplo, no se soterra el cable del aeropuerto después de haberse gastado tantos millones de euros, cerca de 100 millones de euros en la ampliación de la pista. ¿Por qué no soterran el cableado? ¿Y por qué no hay vuelos comerciales? Explíquemelo usted, Gobierno, ¿no? Usted que es el gestor de AENA, ¿no? En definitiva, formas de acceder al control también y sobre todo a la información y a las razones que el Gobierno tiene para no tomar o para tomar determinadas decisiones. Le pregunto, Antonio, a continuación por esas mayores urgencias que tiene Córdoba. Antes usted mismo aludía a esos presupuestos generales del Estado. También había unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en cuanto al rechazo de los presupuestos autonómicos para 2016. Le hemos visto preocuparse por cuestiones como el colapso de la autovía sur, por supuesto por la situación actual, tanto de dependientes como de pensionistas. Hace muy poco, en una entrevista concedida por María Jesús Serrano, hablaba de la pérdida que, bajo su análisis, han sido los últimos 4 años en materia de empleo, de la derogación de la reforma laboral. Apuntaba incluso a un nuevo estatuto de los trabajadores. ¿Cuáles son esos asuntos a abordar más urgentemente por la provincia de Córdoba? Usted me ha señalado uno, por ejemplo, el de la autovía del sur, es que es de clamor popular. O sea, es que ahí hay un embotellamiento permanente, es que es una infraestructura nueva, es que ahí se están cruzando los coches, los que salen por el campo de fútbol, con los que quieren entrar, dirección oeste o dirección sur. Eso es peligrosísimo, es una infraestructura que se ha abierto en el mes de junio y una infraestructura mal hecha, porque no ha abordado y ha creado un problema añadido, es que antes no había esas retenciones. ¿Para qué queremos una infraestructura que no está paralizando la autovía, pero además que está creando un enorme problema de seguridad vial? Yo paso mucho y me resulta espeluznante. Yo he tomado iniciativas en el Congreso, he ido a Sevilla a entrevistarme con responsables del Ministerio de Fomento, a requerirle una solución, que eso no puede estar así, oiga, que eso tiene que tener solución, que ahí se está jugando la vida muchas personas, que no nos vamos a acordar de esto hasta que se produzca una desgracia. Y eso no puede ser, no podemos estar pasivos. Evidentemente que hay que abordar una solución a ese problema. O hay que abordar una solución al desdoblamiento de la 432. Es que
el desdoblamiento de la Granada-Badajoz es fundamental para la provincia de Córdoba, es fundamental para todos los municipios de la provincia de Córdoba, desde Baena hasta el norte de la provincia de Córdoba, fundamental. ¿Por qué? Porque el progreso está muy relacionado con lo que son las infraestructuras viarias. O, por ejemplo, en Córdoba ciudad, para nosotros es fundamental, tenemos una comisaría Campo de Madre de Dios obsoleta, donde los policías nacionales no pueden trabajar, y lo dicen ellos. Es que esto es de tercer mundo, es que esto no reúne las condiciones mínimas, es que esto se nos están cayendo las goteras cuando llueve. Evidentemente hay que abordar esa nueva comisaría de Campo Madre de Dios. O tenemos la antigua cárcel de Fátima, un erial, una antigua cárcel que teóricamente ahí iba a haber una parte residencial, otra parte de equipamiento, y que todavía después de más de 10 años no está ni urbanizado. Y eso corresponde al Gobierno de la Nación, urbanizar eso. Y hay que exigirle al Gobierno de la Nación que aborde esas necesidades. O, por ejemplo, la segunda fase de la variante oeste, la que comunicaría la avenida del aeropuerto con la carretera Palma del Río. Un proyecto metido en los cajones que durante 4 años no se ha sacado. Y los resultados del paro en la provincia de Córdoba, dramáticos. Yo voy a dar los datos de estos 4 años. Han sido 8.200 parados más en este tiempo que gobierna Rajoy en la provincia de Córdoba. Han sido 6.000 parados más sin ningún tipo de protección al desempleo, ni prestación ni subsidio. Han sido 21.000 personas menos cotizantes a la Seguridad Social. Han sido la tercera provincia española con salarios medios más bajos, después de Jaén y después de Huelva. La tercera provincia española con pensiones medias más bajas, después de Cáceres y después de Almería. 30,4% de familias en la pobreza, en situación muchas de ellas de emergencia social. Y a pesar de esos datos, Rajoy nos condena, nos castiga en los presupuestos generales del Estado, cuando requeriría Córdoba un apoyo con un plan de empleo, que lo hemos pedido los socialistas, con un plan de industrialización, que lo hemos pedido los socialistas, y con ayuda al campo. Es dramático la situación de los jornaleros y jornaleras. Hemos pedido que se rebajen las peonadas de 35 peonadas a 20, e incluso a eliminar las peonadas para poder acceder al Profea, al antiguo PER de los jornaleros. Se ha negado. O, por ejemplo, la política agraria común, que no se reparta entre los terratenientes, sino entre aquellos que explotan el campo, que son auténticos agricultores, definiendo lo que es el agricultor activo, reduciendo o limitando las ayudas al campo a 150.000 euros para que el dinero esté mejor repartido entre los campesinos y los que explotan, los agricultores que realmente explotan el campo. O, por ejemplo, también que no se merme 250 millones de euros menos de política agraria común a Andalucía, entre ellos la provincia de Córdoba, se va a ver muy perjudicada. Y que se apoye a Rabanales 21. Rabanales 21, el parque tecnológico, está en una situación difícil y Rabanales 21 tiene que ser el pivote fundamental para un cambio de modelo productivo en nuestra provincia. Rabanales 21 debe ser un gran atractivo para empresas de tecnología, de innovación y, evidentemente, ir cambiando el modelo productivo, que está basado mucho en el campo y en el turismo últimamente, y que estamos perdiendo sectores fundamentales, como son el sector industrial, el joyero, potenciar el transporte, la energía renovable, un cambio de modelo productivo para que se cree empleo, y además empleo de calidad. Y urgimos a que se derogue la reforma laboral, que ha significado la precarización de los contratos de trabajo, de contrato indefinido a contratos temporales, con una rebaja salarial de más de un 10% en los últimos años. Y a los pensionistas se le ha congelado prácticamente las pensiones, se le ha subido 1,3 euros de media al mes, se le ha establecido un copago farmacéutico, que significa pagar entre 20 y 40 euros de su bolsillo para fármacos y para medicamentos con enfermedades crónicas, muchos de ellos. O se le ha subido la luz un 20%, se le ha subido la contribución un 10%,
se le ha eliminado la posibilidad de ser asistidos por la dependencia, porque Mariano Rajoy ha eliminado los fondos a la ley de dependencia. En definitiva, los pensionistas se han empobrecido mucho, han perdido un enorme poder adquisitivo que consiguieron durante estos últimos gobiernos socialistas, y luego la seguridad social, se están cargando la seguridad social. El fondo de reserva de 70.000 millones de euros en cuestión de 4 años se han comido más de la mitad, se han comido 50.000 millones de euros. Eso significa que si sigue gobernando Rajoy, evidentemente dan con el fondo de reserva, y el fondo de reserva no era, como él dice, para pagar pensiones. El fondo de reserva, las pensiones se pagan con las cotizaciones, y evidentemente se recauda menos por cotización porque le han puesto a los empresarios una tarifa plana de 50 euros, con lo cual le ahorran mucho dinero al empresario a costa de los cotizantes a la Seguridad Social, de todos aquellos que tenemos dado el alta a la Seguridad Social. Y entonces las cotizaciones son las que tienen que pagar las pensiones. El fondo de reserva era para que las mínimas fueran aumentando y la brecha entre las pensiones mínimas y máximas se fuese acortando. Para eso significaba el fondo de reserva, que se lo están comiendo. Y una reforma de las pensiones, que las pensiones futuras van a ser un 10% más bajas. Por tanto, los pensionistas no pueden estar satisfechos con Rajoy y no pueden apoyar. Rajoy no se merece la confianza de los pensionistas en este país. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión. Nos gustaría haberle podido preguntar pues, sobre cuestiones como la revisión de la jefatura del Estado, la separación entre Iglesia y Estado, pero bueno, espero, Antonio, a pesar de todo el trasiego y de ese ir y venir y de esa intensa vida en el Congreso, que haya oportunidad de volver a hablar con usted. Muchísimas gracias. Encantado, siempre. Pues muchísimas gracias, Antonio Hurtado, que después de, bueno, pues ya una trayectoria muy dilatada y, como decíamos, muy intensa, ha sido delegado de Economía y Hacienda de la Junta, también portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, director técnico de Provicosa, también en el Senado, con esa participación muy intensa, y, como decimos, pues viene de una legislatura en el Congreso de los Diputados y con ilusión y energía para Pero renovarlo. siempre quiero yo aclarar, yo tengo mi profesión, yo soy economista de la administración, en este caso local, y mi actividad parlamentaria es un complemento, y me siento muy orgulloso, muy agradecido sobre todo al PSOE, a mi partido, y también muy agradecido a los ciudadanos, porque cuando me he presentado nos han apoyado para poder representar a Córdoba. Enormemente agradecido. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias, economista, diputado y, bueno, candidato del PSOE al Congreso por Córdoba. Muchísimas gracias, Gracias Antonio. a vosotros.